Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a una nueva teleclínica de este programa Trinacional de Salud Mental de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias por acompañarnos mes a mes en esta actividad. Vamos a conversar para los que se integran ahora por primera vez sobre el propósito y la metodología de trabajo. El propósito es mejorar el acceso y la calidad de la atención en salud mental en Uruguay, Guatemala y Honduras a través de la metodología ECO, promoviendo la formación continua del personal de salud. La iniciativa responde a la escasez de especialistas y la descentralización de los servicios, con especial énfasis en poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. A través de teleclínicas multipaís se fomentará la creación de comunidades de aprendizaje, fortaleciendo las competencias del personal de salud. Expertos de España aportarán su experiencia para garantizar un aprendizaje colaborativo y sostenible. Los destinatarios son personal de salud de todos los niveles de atención, especialistas e investigadores. El equipo de coordinación está integrado por ECO, Universidad de la República Uruguay, Secretaría de Salud de Honduras, Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala. Y tenemos como expertos invitados del Hospital Universitario Vall d'Hebron de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Este es el calendario de las teleclínicas y la trayectoria que hemos recorrido hasta el día de hoy, desde trastornos psiquiátricos perinatales, embarazo adolescente, suicidio en adolescentes, trauma en la infancia, abuso, violencia y otros eventos traumáticos, trastornos del neurodesarrollo, que empezamos con, vamos a tener 3 instancias sobre trastornos del neurodesarrollo, una que ya fue en agosto, sobre trastorno por déficit atencional con hiperactividad, esta de septiembre, que va a ser sobre trastornos del espectro autista, y otra que vamos a tener en el mes de octubre. A su vez, en el mes de octubre vamos a tener un segundo seminario que va a ser en la tercera semana de octubre. Así que, adelante, le voy a dar la palabra a la profesora Gabriela Garrido, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes, para que nos presente la viñeta clínica de esta vez. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos. La verdad que muy contentos con la cantidad de gente que hoy se conectó, así que espero que pueda ser un lindo intercambio. Estamos hoy con un tema que para nosotros y en realidad a nivel mundial y también de todos nuestros países es un tema desafiante porque sin lugar a dudas ha aumentado su prevalencia, por lo menos lo que tenemos sobre prevalencias informadas. Y queremos compartir hoy una historia relativamente sencilla, pero que dé apertura a preguntas y a la discusión y a las experiencias que cada uno de los países ha desarrollado en este tema. Así que bueno, les vamos a presentar la situación de una niña, Julieta, que es muy chiquita, tiene 2 años, 8 meses, integra su núcleo familiar con su mamá y su papá de 44 y 46 años respectivamente, y un hermano mayor de 11 años. Julieta no está escolarizada, no ha concurrido aún a centros de educación inicial por dificultades en su inclusión. No hay antecedentes familiares patológicos a destacar y su hermano mayor es un niño sano. Fue un embarazo muy buscado, hubieron 2 abortos espontáneos previos, el embarazo fue bien controlado. Presentó una colestasis a partir de la semana 20 que no requirió tratamientos específicos y llegó a la semana 38 con un parto vaginal, una niña con un Apgar 910 y sin complicaciones perinatales. Recibió pecho directo hasta el año y se adaptó bien a las rutinas del sueño, pero los papás destacan que le llamaba la atención que desde siempre era una niña que dormía mucho y que al comienzo tenían que despertarla para alimentarla. Tuvo un buen crecimiento, era una beba particularmente tranquila, que como les decía dormía mucho, y tuvo una marcha liberada a los 15 meses. Pero antes del año los papás observaron poca interacción de la niña a través de la mirada, que no respondía cuando ellos la llamaban por su nombre y que repetía sílabas
pero no reconocían ninguna palabra y que, bueno, tampoco la usaba con una intención aparente de comunicarse. Lo mencionaron a su médico de cabecera, pero este sugirió esperar, pues la niña tenía un buen crecimiento y no representaba otros problemas de salud. Posteriormente mostró una tendencia a jugar sola, alineaba, clasificaba juguetes y mostraba poco interés por interactuar o jugar con su hermano. Se tapaba los oídos frente a ciertos ruidos, por lo cual insistieron y se realizó evaluación audiológica para descartar sordera y se deriva a especialista en ese momento para evaluar su desarrollo. El motivo de la consulta, bueno, era evaluación de desarrollo por un retraso en el desarrollo del lenguaje. Julieta mantiene una tendencia al juego solitario, de alinear juguetes, y en los últimos meses incorporó un juego un tanto más funcional, como tirar autitos por una pista o patear la pelota. No hay esbozo de juego simbólico aún, y los papás dicen que ha comenzado a decir mamá, mamá, mamá o algo parecido a agua, pero lo hace en forma muy esporádica. Para expresar necesidades, Julieta lleva la mano del otro hacia el objeto y aún no logra el señalamiento. En el último mes comenzó a estirar su brazo con mano abierta y con intención de mostrar lo que quiere. Disfruta con algunas actividades físicas con sus padres y con su hermano cuando la corre. No tiene aún control de esfínteres y no se la han inscrito en jardín por temor, la ven muy bebota y no entienden sus comportamientos. En la observación en la entrevista, es una niña muy agradable, que acepta el contacto físico y mimo de sus padres, busca poco la interacción y la comunicación con ellos o el técnico, pero acepta el contacto. Con juego de burbujas y pelotas se logran intercambios breves y mayor enganche. Disfruta con estas actividades, sonríe, aumenta la interacción con la mirada y cambia la tonalidad de sus vocalizaciones. Es una niña sonora, emite sílabas repetidas con diferente entonación que por momentos simulan una conversación sin objetivo claro de comunicarse y no aparecen aún palabras. En momentos de mucha emoción, por ejemplo, con las burbujas, surgen comportamientos motores repetidos, con flexión, giro de manos, y manifiesta mucha atracción por pelotas, permaneciendo largo rato girándolas, poniéndolas y sacándolas de recipientes. En un momento se pega fuerte, pero llama la atención que no manifiesta dolor y en ese momento se dirige a su mamá. Creo que paramos antes de las preguntas, Carlos, por si hay dudas, ¿verdad? Sobre la historia o si alguien quiere que se aclare algo. ¿Mm? No sé si tenemos comentarios en el chat. Perfecto. ¿Mm? Bueno, si no hay preguntas, les comentamos un poco cuáles serían, digamos, los disparadores, ¿no? Para abrir un poco nuestra discusión y las preguntas para este intercambio. ¿Mm? Una de las cosas, bueno, es si requerían una mayor información o información complementaria de la historia para poder orientarse en cuanto a diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué elementos de alerta, ¿verdad? Podríamos destacar en el desarrollo de esta niña en los tiempos más tempranos? ¿Qué diagnósticos presuntivos podríamos plantearnos? Y si plantearían algún estudio complementario en esta etapa, y discutir sería muy interesante desde los diferentes países y desde los diferentes ámbitos, cuáles serían las intervenciones que señalaríamos como prioritarias en este momento para esta niña y su familia. Una primera pregunta. En la historia familiar, pregunta alguien de Guatemala, ¿hay familiares? A ver. Creo que la pregunta era si había familiares con historia de diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo. ¿Hay familiares con algún diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo? Es la pregunta.
Bueno, se exploró y en este caso no identificados por los papás. En general, cuando preguntamos, no preguntamos solo trastornos vinculados a este tipo de manifestaciones, sino cualquier otro tipo de trastorno del lenguaje, de atención, pero en este caso no, no manifestaban este registro de eso. Marden Martínez pregunta, le llama la atención la edad de la madre y se pregunta si esto puede contribuir. Sí, es uno de los datos que se puede tener en cuenta como un posible factor de riesgo. Y en este caso, no solamente la edad materna, sino la edad paterna, ¿no? Es un tipo de dificultad en el neurodesarrollo en el cual tenemos que estar atentos a la edad paterna. Y bueno, también pensar que en realidad estamos viendo, ¿verdad? Nuevas generaciones de papás que tienen sus primeros, en este caso es su segundo embarazo, pero tuvieron ahí una brecha, ¿verdad? De tiempo en que no pudieron tener nuevos hijos y estamos viendo duplas parentales con mayor edad y eventualmente están consignados como posibles factores de riesgo. Nora pregunta qué edad tenían los padres, la mamá 44, el papá 46. Y Rosalía Romero Jürgensen pregunta, escuché en la narrativa que había habido 2 abortos previos. La madre, además de la colectasis, ¿cursó con alguna otra patología? ¿Y qué medicaciones recibió? Bueno, habíamos planteado que descartamos en el caso otras patologías, que también es muy importante hacer la consulta, ¿no? Sobre todo algunas enfermedades propias del embarazo, como la diabetes gestacional o algunas otras enfermedades autoinmunes, que en este caso no estaban presentes y la mamá no había recibido medicación ni ningún tratamiento específico, por ejemplo, para la colestasis. Bien, ¿a qué edad se puede diagnosticar este trastorno? Pregunta, no tenemos el nombre. Yo no sé si les parece, digo, yo puedo ir respondiendo algunas preguntas de la Claro, historia, pero abrir la discusión y dar participación a los colegas, ¿verdad? Tanto de Guatemala, que está la compañera Virginia Ortiz, y de España. Mireya. Y perdón, y también de Honduras. Pero quizás antes dejamos esta planteada y seguimos. En el neurodesarrollo de esta pequeña paciente, ¿ella llevaba control regular desde el nacimiento? Sí, era una niña que tuvo muy buenos controles durante todo el embarazo y tenía un seguimiento de salud y además un control, como les decía, a los cuales los papás mencionan sus interrogantes y sus alertas tempranamente a su médico de cabecera. Adelante, Mireya, que habías levantado la mano. Adelante. Buenos días. Sí, aquí tenemos una pregunta del equipo. Sí, quisiera saber si se le hicieron pruebas audiométricas a la paciente y qué tipo de pruebas neurológicas se le realizaron también. Ay, disculpe, es que entramos un poco tarde y solo vi la última reseña clínica que tenían ahí en pantalla. Sí, habíamos señalado que en determinado momento, por las dudas de los papás en cuanto a la falta de respuesta de la niña a los llamados, se hicieron evaluaciones audiológicas que fueron negativas, o sea que la niña en principio esto no cursa con una sordera. ¿Mm? Lo cual también los papás rápidamente percibieron, ¿no? Al principio generaba duda, pero empezaron a percibir ellos que la niña frente a estímulos sonoros de baja intensidad, pero de su interés, podía responder. Con respecto a las consultas con neurólogo, todavía no habían sido hechas cuando se hacen esta primera derivación para la evaluación de su desarrollo. Quizás podemos empezar con el intercambio. Teníamos algunas preguntas, capaz que si las leemos de vuelta, ahí por ahí. ¿Qué elementos consideran ustedes de alerta en esta niña, en el desarrollo de esta niña?
¿Y qué diagnósticos presuntivos podríamos plantear? Capaz que podemos empezar por estas dos preguntas. Ana Verónica Roca, adelante. Bien, pienso que como elementos de factores que a mí me llamarían la atención es el tema de esto de la mirada, que no hay, no comparte la mirada con los papás. Esto de la interacción me parece como eh, bien importante. Otro elemento que me parece importante es esto de utilizar al otro como objeto para señalar, ¿no? Como la utilización de la persona para señalar objetos en vez de ser ella, ¿no? Más allá de que a lo último decía que algo se está logrando de a poquito, me parece que entendí algo así. Después, bueno, hay algunos comportamientos que pueden llamar la atención, esto de su interés muy enfocado en ciertos objetos, que es como muy repetitivo, en esto de las pelotas. Después, esto de ordenar como los objetos, también me parece como un elemento importante en la historia. Y en relación digo, esos son algunos de los que puedo reconocer. Y en relación a la siguiente pregunta de se podría pensar, pienso que, bueno, acá es necesario como, bueno, enfocarse, por ejemplo, en esto de la interacción entre los papás, por los papás de esta niña, entonces todo lo que sea juego, lo que sea eh, de repente compartir tiempos, actividades, donde esté el juego, la palabra, me parecen como elementos importantes. Bien, gracias Claudia. Y no, Claudia no, perdón. Ana Verónica. Claudia Amador está pidiendo la palabra. Adelante, Claudia. Creo que aquí también, buenos días o buenas tardes a todos, ¿verdad? Desde Honduras les saludamos. Creo que aquí también estoy observando bastantes criterios dentro de lo que es el manual de diagnóstico, el DSM-5, en cuanto a lo que mencionaba anteriormente Ana, ¿verdad? Las estereotipias que tiene la niña, el hecho de evitar el contacto visual. Algo que no sé si no lo escuché es que si se hizo el tamizaje neonatal o si se hizo un tamizaje con un neurólogo pediatra previo para hacer la evaluación más profunda de la niña, porque en cierta medida sí hay muchos criterios que podríamos designar como un diagnóstico de autismo, en este caso. Esa sería más que todo mi aportación. Bien, gracias Claudia. Bueno, Ana ya decía algunas señales de alarma y Claudia, bueno, planteó algún diagnóstico presuntivo. ¿Qué piensan acerca de esto? Odette. Odette, adelante. Buenos días, sí. Pues Buenos días. escuchando todo el historial del caso, ¿verdad? Veo que hay bastante dentro del pues, conocimiento que tengo, que hay bastante señal de alerta, ¿verdad? De alarma sobre autismo, ¿verdad? Ya dijeron el lenguaje, ¿verdad? Dificultad para comunicarse. Ya dijeron las compañeras, las que presentaron antes, las que consultaron antes, varias señales de alerta. A mí me llama la atención la sensibilidad sensorial, ¿verdad? El taparse los oídos, por ejemplo, ¿verdad? No querer escuchar ruido. Más que todo, yo tengo una consulta por la edad de la niña. Siento yo que, y me gusta mucho, me interesa mucho este tema porque siento que hay mucho diagnóstico, o sea, muchos niños no diagnosticados y mucho diagnóstico tal vez mal diagnosticados, ¿verdad? Una de las características del autismo, entiendo yo, es la dificultad del lenguaje, pero muchas veces se diagnostica, porque he escuchado casos sobre se diagnostica de una vez con autismo cuando puede ser un problema, por ejemplo, el lenguaje. Y como lo estábamos viendo en el caso también, se le hizo que es otra de las intervenciones que se hace primero para descartar es problemas auditivos. Entonces mi consulta va más orientada a qué edad, que no sé si ya se puede hacer la consulta, a qué edad se puede diagnosticar el autismo, a qué edad ya no sé si hay un criterio al respecto.
Bien, capaz alguien puede responder esta pregunta. Después más adelante podremos recurrir a gente con experiencia bueno, expertos, pero capaz que alguien se anima a responder esta pregunta. ¿Estás con el micrófono Buenos apagado? días. Ahora sí, sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Rivera, médico general de Honduras. Y fíjese que con la evaluación de pacientes menores, en mi opinión, ¿verdad? Es bien importante hacer una evaluación de reflejos primitivos, como el reflejo de Moro con los ruidos fuertes, para que desde pequeño usted evalúe y valore la audición de los niños. Los reflejos primitivos son para detectar este tipo de situaciones y se debe hacer en la consulta pediátrica de recién nacidos, neonatos, lactantes, bueno, hasta que se desaparecen los reflejos, ¿verdad? Y pienso que esa es una buena medida que tenemos que implementar en la consulta para aquellos pacientes que tienen trastornos de lenguaje, audición desde pequeños o que no cumplen con los hitos del desarrollo en su tiempo y forma, porque también en la práctica clínica tendemos a no ver esos trastornos con importancia porque tienen un rango y es algo que tenemos que estudiar porque es tema de estudio en toda facultad. Eh, de mi parte, pues creo que eso es importante. Muchas gracias. Bien, muy bien, Alejandro. ¿Quieres decir algo, Gabriela? No, no. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Hay un comentario en el chat, Juan? Sí. Rosalía Romero dice, se puede apreciar en el caso que la niña fue mostrando en su desarrollo signos de alarma y banderas que los padres manifestaron. No estoy clara si el pediatra la refirió a neurología para ser evaluada. Y Claudia dice, la importancia del tamizaje neonatal es muy importante y opino que la atención temprana para un diagnóstico asertivo para proceder a una intervención temprana. Gracias a Rosalía y a Claudia. Vamos a ir recolectando las preguntas para luego irlas respondiendo todas en base a los comentarios de nuestras expertas y expertos. Entonces, si hubiera más comentarios sobre el diagnóstico. Y algo más capaz de señales de alarma, quizás alguien más quiere comentar de lo que ya se comentó, comentar acerca de eso, o si no, algo más que ustedes consideraron como señales de alarma y avanzar un poco más también los diagnósticos presuntivos. Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Sí, Julio, adelante. Yo, pues, como agregando a la consulta de a qué edad se puede diagnosticar, porque yo también tengo una duda sobre eso, pero yo tengo entendido que mucho de estas alarmas que puede ser la brecha en el desarrollo o la integración social que puede tener el niño, lo he visto inclusive en niños que quizás son muy pequeños, muy consentidos, ¿verdad? Que ya medio hacen una expresión muy leve de una palabra y ya los padres se identifican qué es y no está esa estimulación del habla. Y niños únicos, hijos únicos, ¿verdad? O diferencias de edades como los hermanos mayores y tienen a interactuar solos, ¿verdad? Que no tienen primos o vecinos de sus iguales. Y yo he visto o he detectado algunos casos de niños con esas dificultades y que a los 5 años que ingresan a estudiar ya en primaria, ¿verdad? Logran desenvolverse, ¿verdad? Que todos estos signos de alarma que podrían tener antes de los 5 años con una atención adecuada y ya en su desenvolvimiento con iguales, pues desaparecen, ¿verdad? Veo que el caso de la niña tiene 2 años. Yo por lo menos he visto en ciudades grandes con padres profesionales que ingresan 2, 3 años a kinder, a guarderías, ¿verdad? Y que quizá hay, pero en provincias vemos como hasta los 5, inclusive 6 años que ingresan a primaria, vemos esa integración. Entonces yo podría, desde lo poco que conozco, que quizá lo ideal para hablar de un diagnóstico del espectro por lo menos, no sé, unos 5 años para arriba, ya viendo su integración social con sus iguales, ¿verdad? Y ahí podríamos ver si esos signos de alarma desaparecen o al final se quedaron como
sí, eran un preámbulo al diagnóstico. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Julio. Muy interesante las dudas que tú planteas. Le damos la palabra a la doctora Garrido. No hay otras intervenciones. Sí, acá hay otra. Como otra señal de alarma, pregunta si la irritabilidad constante y la crianza del niño. La crianza no me queda claro a qué se refiere, pero la irritabilidad, bueno. Y Magalí dice, me parece algo importante tomar en cuenta, es el miedo de los padres a no integrarla con otros niños y poder trabajar eso. Muchas gracias por los comentarios y vamos a seguir. Y Tony Ramos levantó la palabra. Vale, vamos a Tony, entonces. Bien. Adelante, Tony. Bien, muchas gracias. Un Primero minuto, felicitar. Tony, te vamos a presentar porque hay gente que quizás no te conozca. El doctor Tony Ramos es profesor de psiquiatría pediátrica de la Universidad Autónoma de Barcelona, está en el Hospital Vall d'Hebron. Adelante. Pues muchas gracias, Juan. Mira, muy brevemente, muy rápido, en alusión a la última intervención, es cierto que tenemos que ser siempre prudentes en los diagnósticos, pero en este caso, y con todo mi respeto, no podía estar más en desacuerdo con esa manifestación. Me explico. En el autismo, algo que sabemos hoy día es que es fundamental el actuar de una forma precoz. Y por eso, incluso las recomendaciones internacionales es que dentro de las evaluaciones del niño sano, que ya a los 18 meses se hagan pruebas de screening clínico que nos permitan orientar. En el fondo, no estamos hablando de que es un diagnóstico que va a repercutir en un tratamiento médico o farmacológico que puede tener unos efectos secundarios. Vamos a hacer intervenciones a esas edades, sobre todo en el ámbito fundamentalmente psicológico, promoviendo la sociabilidad, etc. Intervenciones que van a ser útiles si llegamos a la conclusión luego más tarde que claramente hay un autismo o no, pero vuelvo a insistir, a partir de los 18 meses, de los 24 meses, podemos hacer un diagnóstico claro, de firmeza de que hay un autismo, porque eso, si hacemos esas intervenciones, estamos ayudando a prevenir un desarrollo, o estamos ayudando a que haya un desarrollo mejor y a prevenir, pues, por ejemplo, todas esas conductas de aleteo, todas esas conductas estereotipadas o incluso situaciones de heteroagresividad. Bueno, totalmente de acuerdo con Tony. Me parece que la pregunta de Julio, creo, fue bien oportuna, porque quizás es un poco la postura que pudo tener su médico de cabecera, ¿no? Esperemos un poquito ya que la niña viene creciendo y no tiene enfermedades, porque esto es lo que suele pasar con niños que tienen este tipo de dificultad temprana. Entonces, realmente en esos años tempranos nos jugamos muchísimas cosas en lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral y las posibilidades justamente de intervenciones, que como decían acá los compañeros, una de las primeras quizás sea trabajar con los temores paternos y lograr la inclusión en algún centro de educación inicial. Sobre esto también que planteaba Tony, que por ahí también se preguntaba, ¿no? Sobre qué screening, qué cosas. Una de las cosas que en Uruguay se ha desarrollado desde el 2010 es una guía nacional de vigilancia sistemática del desarrollo. O sea, no es un screening específico, en este caso para los problemas de la comunicación social, sino que una decisión política general y con acuerdo de la academia hizo que optáramos por la vigilancia sistemática. Y es de uso universal y obligatoria. Y además, junto con esto se establecieron 3 aduanas de control de desarrollo que se agregan a lo que es el control del niño sano, entendiendo justamente que pueden, si nos quedamos solo con las consultas cuando los niños están enfermos o cuando son los controles establecidos del niño sano, podemos no detectar estas cosas que son más sutiles en cuanto a la calidad del juego, del vínculo y de la interacción. Entonces, igualmente decirles que siempre estamos en las discusiones, ¿no? Si se mantiene, por ejemplo, la de los 18 meses, que para este tipo de dificultad es una aduana clave, ¿verdad? O no, y bueno,
cada país puede optar. Sobre todo porque algunos de los instrumentos que se creían con mucha potencial para la discriminación, como el chat, el MChat, se está viendo últimamente que no tiene tanta especificidad, sobre todo tanta sensibilidad, y en realidad ese seguimiento sistemático puede ser un muy buen recurso como primera escala. Dejo un poquito para que sigan. No sé si acá me pregunta Juan si está claro para todos el término aduana, porque acá lo llamamos aduanas de control de desarrollo. Esto quiere decir que la aduana es que en ese momento, o en lapso, ¿no? Pero a partir de ese momento se debe realizar una consulta específica para el control del desarrollo. Y esto no es algo que haga el especialista, como decía el colega que es médico general o médico pediatra, es realizado por el pediatra, realizado por el médico de familia, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso se refiere el término aduana. Y como les decía, teníamos 3 aduanas fijadas, por lo cual el sistema de salud está obligado a hacerlas, pero además recibe un aporte económico, ¿no?, del Estado por cumplir con ese indicador. Muy bien. Quizás le damos la palabra también a, no sé si Tony quiere ampliar algo más de lo que venía aportando, y si no, después le damos la palabra a Gemma y a Virginia luego. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, como siempre, agradecer, ¿no?, la presentación de este caso clínico a todos, bueno, por parte de la doctora Garrido y el equipo de Uruguay, porque realmente es un caso que a mí me ha parecido súper interesante, porque realmente plasma, ¿no?, que es lo que es al final el TEA es un trastorno de neurodesarrollo, es un trastorno que aparece en la infancia, ¿no? Y como todos ibais comentando, pues la cuestión de que aparezca, ¿no?, en edad tan temprana, donde realmente, ¿no?, podemos trabajar con estos niños, niñas, pues a mí realmente pues me parece súper interesante plantear el caso de una niña, que siempre son más difíciles a nivel de diagnóstico y que tenemos prevalencias menores, ¿no? De una niña con un posible trastorno, con un trastorno de neurodesarrollo compatible, sí, con un trastorno de espectro autista. Si realmente esta niña todavía no está en edades, ¿no?, para decir con certeza que tiene un TEA, porque bueno, está aquello de 2 añitos, 8 meses, y los más puristas dirían que a partir de los 36 meses es cuando podemos decir que podemos diagnosticar un TEA como tal, porque es el momento en el cual pues, ¿no?, todo lo que son los aspectos de la comunicación, la interacción social, el juego simbólico, pues están bien establecidos, ¿no? Pues a partir de ese momento realmente esta niña sí que presenta, ¿no?, lo que son los síntomas nucleares del TEA, ¿no? El TEA se caracteriza por sobre todo dos criterios, el criterio A y el criterio B. El criterio A, en el cual vemos, pues, ¿no?, se tienen que identificar estas dificultades a nivel de interacción social recíproca, a nivel de comunicación, ¿no? Y el criterio B, que se basa en, ¿no?, la presencia de este tipo de conductas repetitivas, restringidas, estereotipadas, tanto en intereses como en acciones, ¿no? Y en este caso, esta niña pues cumpliría síntomas en las dos áreas, tanto en el criterio A como en el criterio B, ¿no? Y esto nos haría pues pensar en un posible TEA, ¿no?, que según en qué momento de la evolución esté, pues podríamos hablar de trastorno de neurodesarrollo, pero compatible con un TEA. Y aquí nos permitiría pues empezar a hacer todo tipo de intervención precoz, como habéis ido comentando, pues porque realmente pues hay muchos sistemas, ¿no?, de intervención precoz, diríamos, pues no sé, cualquier método, los métodos más conductuales, ¿no?, como el método ABA, el sistema Denver, que no sé si en sus países están familiarizados con este tipo de métodos de entrenamiento, pero al final son métodos de entrenamiento que todos ellos tienen en común que intentan entrenar a los papás para conseguir pues que estos niños inicien el juego, inicien la interacción social, inicien pues todo lo que es la interacción social recíproca, la comunicación, y sean facilitadores, ¿no?, de un mejor neurodesarrollo, y faciliten un poco el impacto, ¿no?, que puede tener este trastorno del espectro autista o estas alteraciones del neurodesarrollo en la edad adulta, ¿no? Y también me gustaría añadir una cosita más, que es cuando habláis qué momento se puede hacer el diagnóstico. El diagnóstico de TEA es un diagnóstico. El TEA es un trastorno que aparece en la infancia, sí, pero puede persistir a la edad adulta. Es decir, el TEA existe a lo largo de la vida. Es decir, en cualquier momento vital podemos hacer el diagnóstico de TEA.
hace unos años pensábamos que el autismo era solo de niños pequeños, ¿no? Que podíamos diagnosticarlo solo en la infancia, ¿no? Es decir, ahora diagnosticamos adultos con TEA, diagnosticamos ancianos con TEA, ¿no? Que no han estado diagnosticados previamente y que a lo mejor pues consultan por otros motivos y que lo que realmente había de fondo era una dificultad, una dificultad clarísima a nivel de interacción social, ¿no? Y bueno, esto es una cosa añadir y no sé si me estoy alargando demasiado, ¿no? Pero también quería comentar a nivel de pruebas, nosotros, por ejemplo, en el hospital lo que hacemos siempre es cuando ante una sospecha de TEA o un diagnóstico de TEA, es evaluar la capacidad cognitiva del niño para saber, ¿no? El impacto, ¿no? Que tiene este trastorno de espectro autista. Y también está bien, y como la mayor parte de las terapias son a nivel psicológico, pues también es muy importante saber hasta qué punto podemos, ¿no? Y garantizar que este niño nos está entendiendo, que este niño puede comprender. Es decir, esto es muy importante saber el nivel y además la categoría de DSM para poner el diagnóstico exige saber si tienen una discapacidad intelectual, así como también las dificultades del lenguaje. Y otras cosas que se hacen también son estudios genéticos, que yo no sé si ustedes pues tienen la facilidad o el acceso, ¿no? a la detección o a hacer pruebas genéticas, pero nosotros aquí en Barcelona pues cada vez más y cada vez se está ampliando más, ¿no? el hecho de hacer pruebas de análisis genéticos pues un poco como, ¿no? De ADN, que más, ¿no? Como una prueba como la RAI, ¿no? Para ver, pues, ¿no? A nivel pues, del ADN, pues hay alguna duplicación, alguna deleción, hay alguna alteración genética que puede justificar la presencia de esta sintomatología TEA, porque cada vez vemos más, pues, ¿no? Que esto no solo es la cuestión genética, sino también, ¿no? Pues todas las cosas más, la epigenética que nos está alterando muchas veces, pues esto, que haya niños que allí tienen pequeñas alteraciones genéticas que se manifiestan como sintomatología compatible con el trastorno de espectro autista. Y bueno, nada más, que más o menos un poco he dicho lo que quería comentar. Si hay dudas o cualquier cosa, pues no vuelvo a hacer, ya volveré a hablar. No, yo quería responder a algunas cosas concretas que se dijeron, digo, con la experiencia nuestra, pero que también de repente de Honduras o de Guatemala tienen sus experiencias. Ahí un colega médico general hablaba de las evaluaciones otoacústicas, ¿verdad? Bueno, comentarles que nosotros, esto está incluido en la pesquisa perinatal, ¿tá? La evaluación al momento del nacimiento, pero bueno, no, no descarta que más adelante puedan surgir dudas, como en el caso de esta niña, y se hagan nuevas evaluaciones más específicas. Pero el screening ese ha sido sumamente importante, ya lleva, creo que estamos con eso desde el 2008, o sea que es parte de una pesquisa dentro de otras cosas, algunas de las enfermedades genéticas más prevalentes, como la fenilcetonuria u otras. Entonces, ese también es un recurso país que quiero destacarlo porque nos habilita, digamos, como estar en una buena pesquisa inicial. Esa era una de las preguntas. La otra, que tiene que ver con a qué edad. Por ahí, bueno, los colegas de España hacían mención a sus experiencias. Yo quiero mencionarles que si bien en este caso uno puede no tener todos los criterios que exige la clasificación del DSM, ¿verdad? O del CIE, o de la CIE, también existe la clasificación para niños pequeños, ¿verdad? Que es la clasificación de 0 a 3, que ahora se extiende a 0 a 5, y ahí se establece un diagnóstico posible de trastorno atípico temprano del espectro del autismo, que se puede pensar aun cuando no tengamos todos los criterios necesarios. Y que cuando decimos que si podemos o no podemos hacer un diagnóstico, el diagnóstico lo podemos hacer. Lo que quizás es que antes de los 3 años sea menos, quede menos establecido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso es positivo, porque quiere decir que tenemos más chance de que algunos niños salgan de estos criterios. Si bien el porcentaje es bajo, tenemos ese margen, por lo cual cuanto antes lo hagamos, lo podemos mejorar
sin duda su pronóstico y su evolución. Así que esa era una de las cosas que quería aclarar porque lo preguntaban. Y después agradecerles, porque en realidad todo lo que aportaron en cuanto a las alertas son exactamente las más tempranas, ¿verdad? Sobre todo lo de la interacción a través de la mirada. Y yo, un poco por vieja, ¿no? Pero una de las cosas que hablamos más con los pediatras es que lo primero que le tenemos que prestar atención es a cuando los papás nos dicen que algo no anda bien en el desarrollo, porque hay bastantes trabajos que muestran que es uno de los mejores instrumentos. O sea que cuando ellos dicen, y sobre todo cuando tienen otros hijos previos o cuando hay otros niños en el entorno que algo no está bien, aunque no sea muy específico, hay que prestar atención. O sea, se debe calificar como un buen instrumento de screening. Como dice acá uno de los comentarios, eso no es tan así cuando dicen que no pasa nada. O sea que ahí obviamente nosotros tenemos que afinar y usar otros recursos, pero insistir mucho en esto, ¿sí? Este tema de la interacción es de las primeras cosas, no es muy específico, puede estar en otras cosas, pero hay que hacerle seguimiento. Así que bueno, sabemos también que España, en lo que tiene que ver con los estudios genéticos y esos tienen otros desarrollos, por lo menos en Uruguay, estamos muy lejos. Además, si hay que decidir en cuanto a inversiones, no invertiríamos en genética molecular, quizás invertiríamos en genetistas clínicos, ¿no? En aquellos niños que nosotros vemos fenotipos clínicos o fenotipos físicos que justifiquen. No tenemos acceso realmente a ese nivel de estudio. Capaz que otros países tienen más recursos. Abrimos de nuevo, ¿no? La doctora Español había levantado. La doctora Español había levantado la mano delante, Gemma. Sí, un poco para contestar a la doctora Garrido. Bueno, y nosotros también realmente estamos un poco no somos de los países que tengamos tanto acceso a la genética, pero la verdad es que tenemos esta suerte que en los últimos años pues estamos teniendo la oportunidad, al menos en nuestro hospital, de poder pedir pues este tipo de estudios y estamos viendo pues que realmente muchos de los casos de niños con autismo tienen alteraciones genéticas y eso es algo que, bueno, clínicamente no nos cambia nada, la verdad, porque el tratamiento es el mismo, al final es, ¿no?, intervención precoz y tratamiento psicológico y tratar comorbilidades a nivel pues, farmacológico cuando las hay, pero bueno, a nivel de, pues, bueno, de conocimiento pues sí que nos aporta y si nosotros les podemos aportar esto a ustedes que sepan que cada vez vamos viendo más alteraciones genéticas, pues lo es. Y yo levanto la mano por otra cosa un poco para sumarme, ¿no?, a la reflexión que hacía la doctora Garrido, ¿no?, en cuanto a cuál es la nomenclatura de los niños, ¿no?, cuando son más pequeños, ¿no? Realmente, de hecho, desde los 12 a los 30 meses hay una de las pruebas que se utilizan como observación para el diagnóstico de autismo, que de hecho el diagnóstico de autismo es clínico en base a criterios de DSM-5, ¿no? Pero sí que hay dos pruebas, ¿no?, dos cuestionarios, uno que es el ADR, que es una entrevista estructurada que se hace a los papás, una entrevista del neurodesarrollo, ¿no? Y después hay otra entrevista que es el A2, que es en base a la observación del niño. De hecho, hay un módulo de entrevista del A2, que es entre los 12 y los 30 meses, en la que la categorización ya no nos da el diagnóstico, como bien decía la doctora Garrido, sino que nos da es un riesgo para tener riesgo leve, riesgo moderado o riesgo grave para tener autismo. Es decir, que es un poco antes de los 30 meses, estamos en ese punto de intervención, como decía el doctor Ramos, intervención precoz por esta plasticidad neuronal que es absolutamente necesario, pero que en cuanto a diagnóstico, pues estamos en ese momento que se cataloga como riesgo, no tanto como diagnóstico. Bueno, doy paso a mi compañero, doctor Ramos. Sí, adelante, doctor Ramos. Muy rápido, añadir que la genética ciertamente no va a modificar de entrada a lo mejor el manejo, pero sí que es cierto que también ayuda mucho a los papás a entender. Y hoy día podemos afirmar con claridad que dentro del espectro, porque no es una única enfermedad, sino que es un espectro, un trastorno que tiene diferentes orígenes, ¿verdad?, pero que se comporta clínicamente de una manera muy parecida. Dentro de este espectro del autismo conocemos ya qué causa genéticamente ese 30% de pacientes o de personas que tienen autismo. Es decir, que en psiquiatría muchas veces y en salud mental tenemos esta sensación de nihilismo, de no conocer, de no saber, cuando nos comparamos con otras especialidades,
pero en concreto y específicamente en este caso con el autismo podemos afirmar que ya conocemos el 30% de aquellas causas genéticas que están produciendo este autismo. La genética va a ser muy importante sobre todo cuando tenemos un autismo que vaya a tener una disfunción intelectual y sobre todo también si son del género masculino, pues para descartar, por ejemplo, que no haya un frágil X, ¿no? Un síndrome frágil X, X frágil, ¿vale? Entonces, eso sería un aspecto importante con respecto a la genética. Y luego añadir muy rápidamente que es muy bueno que le pongamos nombre, pero también apellidos, autismo, espectro autista, pero la gravedad, pues si es una gravedad leve, moderada, intensa, que requiere en función de las necesidades de ayuda que va a requerir la persona. Y luego, como comentaba anteriormente, el tema de la disfunción intelectual, porque eso, pues bueno, muchas veces también va acompañado de epilepsia o de otros trastornos médicos que tenemos que también poder controlar. Y también rápidamente, el tratamiento farmacológico, si fuera preciso en el autismo, hoy día no tenemos fármacos específicos para el autismo. Es cierto que se están investigando diferentes moléculas que pueden tener como diana terapéutica o las situaciones de agresividad o de heteroagresividad o las situaciones de interacción social, pero de momento no tenemos ningún fármaco que tenga esa indicación. Hay resultados prometedores con algunas moléculas, pero hoy día no podemos, no tenemos una indicación como tal. Y si hay que hacer un tratamiento farmacológico es de las comorbilidades. El TDAH, recordar que es muy frecuente en el autismo, más del 25% de casos van a tener asociado un TDAH o que haya un trastorno obsesivo compulsivo o que haya clínica depresiva de forma asociada. Recordar que uno de los trastornos que tiene mayor riesgo de suicidio consumado, aparte de la depresión mayor, es el autismo, con lo cual siempre tendremos que hacer una evaluación, ya cuando son un poquito más mayores, pues del estado de ánimo, de la ideación autolítica o no. Y si hay que hacer un tratamiento farmacológico de estas comorbilidades, como os decía, y siempre muy cuidadosos con las dosis bajas, porque farmacogenéticamente tienen una respuesta un tanto diferenciada con otras personas que no tienen autismo, tienen más efectos secundarios, toleran peor los psicofármacos, tanto sean antipsicóticos o cualquier otro tipo de fármacos, y tenemos que hacer muy precisos. Y ahí sí que podría ser de ayuda la farmacogenética, porque nos podría ayudar en ese sentido. A ver qué niños tienen a lo mejor un perfil de metabolizador ultra rápido o metabolizadores ultra lentos, dosis más altas. Pero hay que ser muy cuidadoso, muy específico con el tratamiento farmacológico y evitar la polifarmacia lo máximo posible, como siempre se tiene que recomendar en psiquiatría infanto-juvenil y en general. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que estamos un poquito llegando al tiempo, pero quería comentar en relación a la intervención, porque algo había sugerido Gema, y decirles que, bueno, con otros países de América hemos venido trabajando en lo que tiene que ver con las intervenciones mediadas por padres, que resultan ser muy efectivas o potenciar cualquier otra intervención que vayamos a hacer dentro de la multiplicidad de programas, ¿verdad?, que existen. La verdad es que el desarrollo de programas, así como los instrumentos diagnósticos, caso ADOS o ADR, no tienen validaciones multiculturales, ¿verdad? Además de sus costos de entrenamiento, sus costos de materiales. Entonces, indudablemente para nuestros países muchas veces estos son barreras. Entonces, el desarrollo de este tipo de intervenciones funciona porque además no tenemos por qué esperar el diagnóstico para poder implementarlos y resultan ser de mucho apoyo para las familias, reconocen además la riqueza del intercambio con otras familias. En particular, nosotros acá en Uruguay intentamos trabajar con este grupo real de Latinoamérica, la Red de Espectro Autista Latinoamérica, en el CST, que es un instrumento que desarrolló OMS, pero no pudimos lograr la sustentabilidad, entonces tenemos un programa nacional que se llama PICA, Padres, Intercambio, Conexión y Acción, y bueno, Comprensión y Acción, y bueno, les vamos a subir algunos materiales si alguien tiene interés, porque la idea es que pueda ser también replicable.
quedamos un poquito a disposición también de subir algunos otros materiales que cada país tenga. O sea, que podamos usar también el proyecto ECO como un repositorio, ¿no?, de materiales para compartir, lo mismo que lo que nos compartían los colegas de España sobre, bueno, estos recursos más avanzados en genética, etcétera. Estamos llegando al final de esta actividad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Marden Martínez, como cierre, digamos que el autismo y los trastornos del espectro autista impactan también en el entorno, en las familias, y entonces es muy importante, estamos de acuerdo, en que hay que atender las inquietudes, las preocupaciones y tomar a la familia como un pilar fundamental en el tratamiento. Entonces, muchas gracias en nombre de mis compañeras de panel por la participación y recordarles dos cosas. Uno, que tienen la encuesta de satisfacción para llenar. Les agradecemos mucho que la completen porque es un aporte muy importante para la evaluación del programa y para la mejora continua del programa. Y segundo, recordarles la próxima actividad que va a ser en el mes de octubre. El día 14 vamos a estar presentando una situación clínica sobre otros trastornos del neurodesarrollo prevalentes. 14 de octubre. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Tony. Chao, Gemma. A todos y todas. Y nos vemos entonces en octubre. Bueno, gracias por esos corazones que están surgiendo ahí, que nos encanta verlos.